el fin de Sí, señor, semana? gracias a Dios, bien, todo bien. Ah, bueno, me alegra. Vamos a empezar a grabar desde este momento el encuentro, ¿vale, muchachos? Listo, profe. Buenas noches. Hola, hola Angélica María. Buenas noches, profe. Bueno, me confirman si ya ven mi pantalla, por favor. ¿Listo, muchachos? ¿Ya ven mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, súper. Entonces vamos a empezar ya, muchachos. Hoy vamos a ver dos temitas. Son muy sencillos. Eh, Vamos a ver el tema del picking y vamos a ver el tema del packing, que es, yo creo que lo hemos mencionado varias veces, pero hoy lo vamos a ver un poco más al detalle, ¿vale? Y vamos a ver el segundo tema, que es la evaluación de inventarios desde el punto de vista de la contabilidad, ¿vale? También se los he mencionado varias veces, pero hoy lo vamos a entender un poco mejor, ¿listo? Entonces, vamos a hablar sobre la valoración de las existencias y las salidas en una empresa. Básicamente es la forma de cuantificar en dinero, o sea, es decir, monetariamente hablando, los activos disponibles dentro de la compañía. Ustedes saben que la contabilidad de las empresas debe llevarse de manera mensual y eso significa que al cierre de cada mes, a ustedes como ingenieros encargados de la bodega de almacenamiento o de la gestión de los inventarios, les tendrá la responsabilidad de informar cuántos son los activos dependiendo de la cantidad de inventario que ustedes tengan dentro de sus bodegas, ¿cierto? Con esa información, el contador de la empresa pues hará sus balances generales, determinará cuál es la rentabilidad de la empresa y utilizará pues esos informes pues para los fines correspondientes. Con eso se pagan los impuestos, porque pues ahí se calcula la rentabilidad de la empresa, se le informa a los accionistas cuánto es el margen de ganancia, cuáles son los costos, los gastos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, yo siempre que les mencionaba que el inventario pues tiene que ser un dato fiable, es porque pues de eso al final va a impactar en una serie de decisiones trascendentales que son los estados financieros de la compañía, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque la empresa tiene que saber cuánta plata tiene invertida en sus bodegas, sea cual sea el producto, en materia prima, en producto terminado, en devoluciones, en inversiones como tecnología, sea cual sea lo que tenga almacenado, eso tiene un valor económico. Y normalmente ese valor económico puede representar fácilmente el 20, el 30, el 40% de los activos de la empresa, ¿cierto? Pues depende obviamente a qué se dedique la empresa. Entonces, ¿cuál es la definición de los métodos de valoración o los métodos de evaluación? Son técnicas utilizadas
con el objetivo de aplicar en una base específica una evaluación de los inventarios en términos de dinero. Básicamente es convertir la cantidad de inventario que tengo en la bodega, convertirla en dinero. ¿A cuánto equivale un dinero? ¿Vale? Se vuelve de total importancia cuando los precios de adquisición han sido diferentes. Entonces, por ejemplo, puede que nosotros nos dedicamos a vender tecnología, compramos y vendemos. Y en este momento tenemos 1000 computadores disponibles para la venta en las bodegas, pero puede que sean los mismos computadores, pero tenemos computador que compramos hace un año. De esos 500 tenemos 100 que compramos hace un año y esos computadores los compramos a, no sé, en su momento estaba a 3000 el dólar, ¿cierto? Y el resto de computadores, los otros 400, los compramos este año y unos los compramos a 3500 y otros los compramos a 4000 dólares. Entonces, obviamente representarán diferentes valores de adquisición. Esos valores de adquisición representarán diferentes valores dentro de la contabilidad, ¿cierto? Porque no los podemos contar a todos. ¿Con qué precio los ponemos? ¿A 3000, a 4000 el dólar? ¿A cómo los ponemos? Entonces ahí nos tocará definir bajo qué método vamos a cuantificar el inventario, ¿vale? Entonces, básicamente existen varias técnicas, pero las más comunes son estas cuatro. Son las técnicas para valorar el inventario. Entonces, acá necesito que no se confundan, porque pues aunque el nombre significa lo mismo, aquí estamos hablando de valoración del inventario y en otro momento hablábamos era de gestión del inventario, ¿cierto? Entonces, para valorar el inventario, la primera es identificación específica. Ahorita más adelante los vamos a ir viendo uno por uno, ¿vale? Entonces, el primero es valoración específica o identificación específica. El segundo es, pues, obviamente el mismo método que hemos hablado de gestionar el inventario, también nos sirve para evaluar o valorar el inventario, que es el sistema PEPS o FIFO. Ya saben que es primero en entrar, primero en salir. El tercer método es el LIFO o WEBS, últimos en entrar, primeros en salir, ¿cierto? Y el cuarto método se llama costo promedio constante o promedio ponderado. Entonces aquí van a encontrar los métodos de gestión de inventarios, que son estos dos, LIFO y FIFO, y adicional, dos métodos también diferentes para la valoración. Aquí ya no estamos gestionando el inventario, sino estamos cuantificando, o sea, cuánta plata vale ese inventario que tenemos en la bodega. ¿Claros ahí, muchachos? Sí, señor. Súper. Entonces, pues cada método de evaluación pues tiene diferentes ventajas y desventajas. Básicamente dependerá del modelo de negocio de cada empresa definir con cuál método evalúa el inventario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una empresa de productos perecederos, el método de valoración más apropiado pues seguramente será el PEPS, de primero en entrar, primero en salir. ¿Por qué? Porque tienen que garantizar que el flujo de mercancía más antigua con la finalidad de impedir su vencimiento y causar pérdidas en la empresa.
Mientras que para el caso de webs o LIFO, como lo quieran llamar, sería mucho más conveniente aplicarlo en una empresa, por ejemplo, comercializadora de ladrillos o de arena, cemento, que por su mecanismo de almacenamiento resulta más cómo realizar la venta, resulta más cómodo realizar la venta de la última mercancía adquirida. Básicamente porque no cambia la primera con la segunda o con la tercera, pues no va a tener ningún efecto. ¿Vale? Mientras que para el método del promedio ponderado, resulta útil para empresas, por ejemplo, que se dedican a la comercialización de productos textiles, ya que para ellos es muy difícil identificar cuando se trata del mismo producto, poder identificar el flujo de la mercancía dentro de la bodega. Por esta razón, su flujo de venta pues es totalmente aleatorio, ¿cierto? Sin embargo, aquí estamos hablando del mismo producto. Ahorita ya les voy a explicar de qué se trata cada método y ahí pues van a comprender un poco mejor. Entonces vamos con el primer método, que es identificación específica. Porfa, presten mucha atención que este tema de la valoración del inventario es bastante importante, ¿listo? Entonces, el primer método consiste en la identificación individual de cada uno de los artículos, lo cual incrementa su grado de certeza en igual proporción al grado de complejidad de su aplicación. ¿Por qué? Porque básicamente tendríamos que, en el caso de los 500 computadores, si los quisiéramos valorar uno a uno, pues tendríamos que identificar computador número uno, precio de adquisición, computador número 2, precio de adquisición, computador número 3. Y si tuvimos 10 variaciones de dólar, pues nos tocaría identificar en su momento cada computador bajo qué tipo de dólar fue adquirido. Entonces, se vuelve un tema complejo, pues porque en caso de empresas que tengan cientos o miles de referencias, pues se vuelve mucho más complicado hacer un análisis de este estilo, pero obviamente pues la certeza con la que se calcula pues es mayor, pues porque estamos casi que sumando uno a uno los productos en términos de cuál fue su valor en el momento de la adquisición, o sea, cuál fue su costo en el momento en que la empresa adquirió ese inventario o que compró ese inventario. ¿Listo? Vamos con, ese era el primer modelo. Y calcular uno a uno todos los productos. Vamos ahora con el segundo modelo. Entonces el segundo modelo era primero en entrar o primero en salir. PEPS o FIFO, como lo quieran llamar, es exactamente igual. Entonces, este método de valoración se basa en la interpretación lógica del movimiento de las unidades en el sistema de inventario, por ende el costo de las últimas compras es el costo de las existencias
en el mismo orden que ingresaron al almacén. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, bajo el modelo PEPS, pues tendremos que analizar la fecha de entradas a la bodega desde el 2 de febrero, el 7, el 11, el 16. ¿Cuánto en ese momento entró? 250 pesos. El 7 de febrero teníamos otros 250 pesos, o sea que ya teníamos 500. Perdón, estos son unidades y estos son pesos. Teníamos 500 unidades. El 11 de febrero ingresan otras 250 unidades, o sea que ya tenemos 750 unidades. En ese momento, cada unidad, vamos a ir registrando el valor de compra en el mismo, en el mismo orden, ¿no? Pues ya sabemos que la última orden de compra nos valía a 633 pesos, pues a eso correspondían las últimas 250. La anterior a eso a 628 y la anterior a eso a 620. Si multiplicamos eso por la cantidad de unidades, pues esto va a ser la contabilidad o el primer acercamiento a la contabilidad. Ustedes saben que la contabilidad son cuentas T, el debe y el haber, ¿cierto? O el crédito y el débito, es exactamente lo mismo. Entonces, básicamente, pues aquí multiplicamos la cantidad por el precio y vamos en ese momento identificando cuánta plata tenemos en el inventario. Para el 11 de febrero teníamos 158.250, ¿cierto? Sin embargo, sin embargo, el 16 de febrero ya empiezan a haber movimientos, hay salidas, entonces sacamos 250, significa que nos quedan 500, y en 16 de febrero volvemos a sacar 200, volvemos y nos vuelven y nos quedan 300. ¿Cómo aplicamos aquí el costo? Pues asumimos que lo primero que, como lo primero que entra es lo primero que sale, el costo de estas 250 unidades debería ser el costo de la primera orden de compra, ¿cierto? A 620. Entonces, y el segundo, que son estas 200 unidades, aquí asumimos que es el valor de la segunda orden de compra, que es 628. Básicamente nos estamos guiando en los precios de la misma forma que se gestiona el inventario. Sin embargo, ojo, o sea, no significa que físicamente la mercancía se haya movido exactamente igual, porque ustedes me podrían decir, si las primeras que entraron a 620 eran 250 unidades, ¿cierto? Después entraron 250 a 628. Acá yo después tengo que decidir las siguientes que salgan, a cómo las pongo, a 633, o tendría que poner 50 unidades a 628, porque en teoría todavía debería tener 50 unidades de ese precio, y después sí otras 200 a 633. ¿Sí me hago entender? Y así pues vamos calculando a medida que se va moviendo el inventario, cuánta plata me va quedando dentro de mi contabilidad. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, señor profe. Súper. Entonces lo que les mencionaba de las salidas del 16 de febrero, que eran 450, tomamos una parte con el precio inicial de 620, 250 unidades, y el restante se toma con el siguiente precio de 628.
Entonces, básicamente la ventaja de aplicar esta técnica, pues es que vamos valorando los costos más recientes, ya que los antiguos son los que van conformándose a medida que la mercancía va generando venta. La desventaja radica en que los costos de producción y ventas más bajos que suelen mostrarse incrementa las utilidades, generando así un mayor valor del impuesto. Vamos ahora con el segundo método, perdón, con el tercero. Entonces, el tercer método, pues ya ustedes lo conocen, se llama Webs o LIFO, y es el último en salir. El último en salir, perdón, el último en entrar es el primero en salir. Entonces, básicamente acá lo que vamos a hacer es que los últimos artículos que entraron a formar parte del inventario serán los primeros en venderse. Pero estamos hablando de el precio, o sea, en términos de costo. Físicamente, si así funcionó o no, o sea, si la mercancía realmente, la última que entró fue la primera en venderse, no importa. Estamos hablando desde la valoración, o sea, en términos de dinero. Entonces, acá lo importante es que el costo unitario de las últimas entradas sea el que se aplique a las primeras salidas. Entonces vamos a ver el ejemplo. Tenemos exactamente los mismos movimientos de mercancía. Tuvimos una entrada de mercancía, 250 unidades, el 2 de febrero, el 7 y el 11. Y el 16 hicimos nuestras primeras ventas. Vendimos 450 artículos. Aquí vamos haciendo el mismo tema contable, cuántas voy teniendo y cuántas van quedando a medida que entran y salen. Establezco el precio, primer precio de venta fueron 6.20, después 6.28, 6.33, pero las ventas las voy relacionando con el precio, con el último precio en entrar. Entonces, las primeras 250 las pongo a 633 y las siguientes 200 las pongo a 628. Hago el mismo impacto en la contabilidad a través de la multiplicación de la cantidad de unidades por los precios que correspondan. Y estas diferencias me irán generando los valores para la contabilidad. ¿Listo? Entonces, la ventaja de aplicar esta técnica es que el inventario se valorará con el costo más antiguo, lo cual supone un costo de inventario inferior a su valor promedio, siendo de gran utilidad en épocas de inflación cuando los costos aumentan constantemente. Básicamente el impacto que de nosotros dependa de usar un método o el otro, es que al hacer un cálculo de una forma o de la otra, podrán haber leves diferencias en términos de rentabilidad y con base en eso, pues ustedes ya saben, se pagan los impuestos. Entonces la empresa se puede ver afectada por pagar más o pagar menos impuestos. Ese es el impacto. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Fíjense que con el segundo método íbamos en 189.650. Es exactamente lo mismo, ¿no?
pero con el tercer método nos dio una diferencia de 186.400. Las diferencias pueden ser mínimas, pero eso en miles de millones significa pues un valor importante en términos de ganancias y en términos de impuestos. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Entonces ya saben, estamos hablando única y exclusivamente de la plata que vale el inventario. No si efectivamente físicamente la mercancía se movió a través de ese sistema de inventario, no lo sabemos. Simplemente estamos haciendo exactamente lo mismo, pero para cuantificar en términos de dinero. Y vamos al cuarto método, que se llama costo promedio constante o promedio ponderado. Entonces, es un método de valoración razonable de aproximación en donde se divide el saldo en unidades monetarias de las existencias entre el número de unidades en existencia, ¿cierto? O sea, es decir, el saldo en plata dividido el saldo en cantidad de unidades. Lo que significa que debemos hacer un cálculo cada vez que haya una entrada al almacén, pues porque obviamente el promedio irá cambiando. Entonces vamos a verlo a continuación. Tenemos la misma cantidad de movimientos, ingresos de mercancía, el 2, el 7 y el 11. Vamos acumulando acá los movimientos, identificamos acá los precios de cada uno, ¿cierto? Pero la diferencia es que cuando registramos las ventas, el 16 de febrero, las 450 unidades las calculamos con un promedio entre los diferentes movimientos. Digamos que acá podríamos suponer que las 450 unidades que vendimos venían todas en la misma proporción, o sea, como 180 de acá, 180 de acá y 180 de acá. De cada lotecito yo saqué mercancía, por lo tal, una parte me sale a 620, otra a 628 y otra a 633. Hago exactamente los mismos movimientos en la contabilidad, cuánta plata tengo y cuánta plata saqué del inventario. ¿Cómo? Multiplicando el costo promedio por la cantidad de unidades. A este se le llama el costo promedio constante o promedio ponderado. Obviamente, si mañana, o bueno, si el 12 de febrero ingresa más mercancía a otro precio, pues este costo promedio vuelve y se recalcula, ¿cierto? Claro eso, muchachos.
Entonces, en este caso, al momento de la salida del almacén, pues básicamente lo que hicimos fue un promedio del costo de adquisición o el costo promedio. ¿Listo? ¿Claros con el último método, muchachos? Básicamente así se calcula el inventario directamente a la contabilidad. Entonces, dependiendo el sistema contable de la empresa y dependiendo el tipo de empresa, eh, habrá que hacer ajustes mucho más técnicos. No, no nos corresponde porque digamos que ya estamos hablando de un tema contable pues bastante técnico y muy especializado, pero por ponerles un ejemplo, si la empresa, ¿ustedes han escuchado las NIF? ¿Saben qué es? No, profe. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, para los que no, las NIF son las normas internacionales de información financiera, ¿cierto? Y es básicamente para que en algún momento en la historia, pues cada país tenía su sistema de contabilidad para las empresas, pero cuando una empresa, por ejemplo, es multinacional y tiene que reportar en otros países materia prima que tiene en otros países o sea, tiene que generar la contabilidad de un país y cruzarla con la del otro, se vuelve muy complejo, ¿cierto? Llegar a una sola contabilidad. Entonces, digamos que esta NIF fue la forma como de estandarizar para que cualquier empresa en cualquier país que se encuentre adopte el mismo sistema de contabilidad, ¿cierto? Entonces, estas NIF pues ya exigen eh, ciertos parámetros técnicos en términos de contabilidad, dependiendo el tipo de empresa. Entonces, por ejemplo, si es una comercializadora, se enfocará sobre todo en el inventario de mercancía para ser vendida, o sea, disponible para vender. Si es una empresa que se dedica a la fabricación, cuánta mercancía tiene en las diferentes etapas del proceso de producción. Y si es una prestadora de servicios, pues ya estaremos hablando de los activos normales de la empresa. Pero básicamente las empresas que estén bajo estas NIF, pues tendrán que someterse a otros reglamentos un poco más específicos. Por ejemplo, las NIF no permiten cuantificar la mercancía con webs, o sea, últimas en entradas, primeras en salir. Es como una de las características. ¿Por qué? Pues porque las NIF así lo determinaron. Pero pues se los menciono simplemente para que entiendan el trasfondo que hay en la contabilidad de las empresas al cuantificar la mercancía que tenemos en las bodegas. Entonces, esto, por ejemplo, tiene como fin el hecho de que no se puedan manipular las utilidades al registrar mayores valores como costo, disminuyendo así las ganancias. Las empresas cuyos inventarios son perecederos deberán tener una optimización de la rotación del inventario para adaptarse a estas normas internacionales. ¿Vale, muchachos? Entonces, hasta ahí el tema de la cuantificación del inventario. ¿Alguna duda, inquietud, pregunta, sugerencia? ¿Quedó claro? Es un tema demasiado importante. Sí, profe, quedó claro. Vale. Entonces ahí cerramos ese tema. Ahora sí vamos con un tema más sencillo. Vamos a hablar del picking y del packing. Eh, digamos que a grandes rasgos, el picking, pues básicamente se trata de preparación de pedidos,
Sin embargo, pues vamos a ver hoy ya al detalle, pues existen diferentes formas de hacerlo, ciertas características, vamos a detallar qué es el picking, qué es el packing y cómo se relaciona dentro de un sistema de almacenamiento. Entonces el picking, dentro de su traducción, lo más parecido que se puede hacer es como o asimilar a recoger o selección de recoger, pero pues básicamente consiste en la preparación de pedidos, abarcando todo el proceso desde que recogemos la mercancía hasta que la llevamos a su destino, dentro de la misma bodega, ¿no? Este proceso de preparación puede ser automatizado, manual o mixto. Y el lugar donde se preparan las mercancías se denomina la zona de picking. Entonces vamos a ver cuáles son las 4 fases básicas del picking. Entonces cuando yo hago un proceso de picking, básicamente lo primero que hago es la preparación, es decir que recolecto todos los datos y entregas de órdenes clasificadas. Preparo todas las herramientas o equipos necesarios como carretillas, pallets, montacargas, etcétera. Posterior a eso, inicio el recorrido pasillo por pasillo desde la zona de operaciones hasta el punto donde se ubique la mercancía. Y así desde cada punto al siguiente, dependiendo dónde tengo que ir a sacar mercancía. Entonces, si primero tengo que ir a este pasillo, voy allá, saco 10 unidades de esa caja, después voy al siguiente pasillo, saco otras 10, después vengo aquí a la primera fila y saco 5, y así sucesivamente, punto por punto. Ese sería el recorrido. El tercer paso o la tercera fase es la extracción. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es extraer en cada posición o contar o devolver lo que nos haya sobrado dependiendo de la cantidad de unidades que tenemos que extraer. Y ubicaremos esa mercancía sobre el elemento que tengamos para transportarla, sea un carro, un pallet, lo que sea. El cuarto paso, básicamente es el control del embalaje que tenemos que hacer para embalar esa mercancía y trasladarla a la zona de expedición o despacho. Y elaborar el packaging list. Ya más adelante en packing vamos a ver qué es el packing list. Entonces, en este último paso, básicamente lo que hicimos fue verificar que todo esté completo, que tengamos las cajas, la cantidad, que sea el tipo de producto, que pese lo que debe pesar, que esté etiquetado y que esté listo para despacharse. Esas son las 4 fases del picking. Ahora vamos a hablar de las modalidades del picking. Entonces vamos a hablar hay diferentes modalidades como el batch picking o picking por lotes.
Entonces, el batch picking tradicional, los productos extraídos de cada caja se depositan directamente en un equipo recoge pedidos o en un carro, ¿cierto? Este se llama roll container, un carro que lleva una caja básicamente para depositarlos y después llevarlos a una zona de acondicionamiento, donde luego se ordenarán por tipo de pedido y se consolidarán. ¿Cuál es la ventaja de esta forma o este método? Que al no realizar ninguna clasificación en el carro, yo simplemente los voy echando, se pueden coger más productos en un mismo recorrido. La forma de entender o de ejemplo de esto es como cuando vamos a hacer mercado y vamos echando en nuestro carrito de mercado, primero por el pasillo de los lácteos, entonces sacamos leche, queso, jamón y vamos echando a medida que vamos pasando por cada uno de los pasillos. Ese sería un picking. El packing es cuando llegamos a la caja y hay una persona que empieza a empacar cosa por cosa en diferentes cajitas, por ejemplo. Esa es una forma de entenderlo con un caso muy común. ¿Listo? Vamos con otra modalidad que es el pick to cart o picking con carritos. Entonces, básicamente es lo mismo, simplemente que acá el carrito cuenta con unas gavetas de plástico como estas, que están identificadas con el código de barras que lo conecta a cada pedido. Entonces, básicamente el operario deposita cada referencia o cada tipo de producto que sacó de la caja en la cajita que le corresponde a cada pedido. ¿Listos? Otra modalidad, pick to box. Es exactamente igual, pero básicamente la caja no es del carrito, sino es la caja real que se va a mandar ya a despachar al cliente. Entonces, el operario va con un carro y cada carro tiene diferentes cajas y cada caja, a medida que va consolidando, pues se irá armando el pedido de cada cliente. ¿Sí? O sea, es decir, que la mercancía queda lista para despachar. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Vale. Entonces, estas es como las formas en que yo puedo hacer el picking, ¿sí? Entonces, voy, saco la mercancía, la llevo a otro lado, o voy, saco la mercancía y la meto en unas cajitas, ya identificando cada pedido, o la última, voy, saco la mercancía, la meto en unas cajitas, identificando cada pedido, pero esa caja será ya la que se le va a despachar al cliente. Básicamente son tres formas de hacerlo, ¿cierto? O tres modalidades. Vamos a hablar de otra forma y es el way picking o picking por olas. ¿Por qué? Porque aquí ya entramos a otro análisis y es, por ejemplo, mandamos a un operario por tipo de cliente, o sea, supongamos que estamos en un e-commerce como Falabella. Entonces, yo compré sábanas, compré una olla y compré un computador. Entonces,
mandamos un operario que vaya a la zona donde están los computadores y después se vaya donde están las ollas y después se vaya donde están las sábanas y que recolecte todo mi pedido o, y así para todos los pedidos de cada cliente, o mandamos un operario que vaya y traiga todo lo de tecnología y a otro que vaya y traiga todos los pedidos de ollas y otro operario que vaya y traiga todos los pedidos de sábanas y juntamos esos tres operarios cuando ya haya traído toda la mercancía y ahí sí vamos haciendo el pedido de cada uno de los clientes. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, hay diferentes métodos, pues dependiendo de la dinámica de la empresa, ¿cierto? O sea, ya hay que analizar muchas cosas. Sin embargo, la verdad, ya en la vida práctica, yo les he mencionado que todos estos sistemas de almacenamiento, en su gran mayoría, están administrados por una herramienta tecnológica que es el WMS. ¿Se acuerdan? Entonces, el WMS, que es el Warehouse Management System, es la herramienta que se encarga de hacer esos análisis y determinar en términos de tiempo y de costo qué es más rentable para la compañía. Si mandar a un operario y que consolide cada uno el pedido de cada cliente o mandar a un operario por zonas y después consolidamos. ¿Sí? Básicamente el software toma ese tipo de decisiones. Pero ustedes pues tienen que ser conscientes de que hay diferentes formas de hacerlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el wave picking o picking por olas? Es una forma de garantizar la preparación de pedidos. ¿Y en qué consiste? Entonces, lo primero que hacemos es agrupar los pedidos en función de criterios logísticos, como las rutas de reparto o la prioridad del envío, porque no todo lo que tenemos que ir a consolidar tiene la misma prioridad, ¿no? Entonces, ¿a qué le damos prioridad? El operario va para ese pasillo y podría traerse 20 referencias de una vez, pero es que esas 20 realmente urgente, hoy solo hay que despachar uno, ¿sí? Entonces, ahí nos toca analizar qué es más importante para la empresa. Después asignamos cada ola a un operario que recogerá los productos en un mismo recorrido. En un periodo de tiempo determinado, cada oleada suele tener una duración entre 1 y 4 horas, pero pues ya dependerá de los flujos que maneje cada bodega. Entonces, básicamente yo agrupo los pedidos, o sea, por ejemplo, si es por ruta, entonces que este operario vaya y traiga todo lo de tecnología. O si es por prioridad del envío, entonces que vaya y traiga todos los pedidos de los clientes de Costa, que son los que más se demoran en la primera ola. Y ya en la segunda ola, que vaya y traiga todos los pedidos de los clientes de Medellín, que es como la segunda ciudad intermedia. Y finalmente, que ya en la última ola, en la tarde, que vaya y me traiga todos los pedidos de los clientes de Bogotá, que son los que se entregan más rápido, no necesito tanto tiempo. Sí, básicamente esa es la forma de hacer una ola, un picking por olas. Y el tercer paso, pues después de que me hayan traído toda la mercancía en una zona exclusiva, voy a empaquetar y a consolidar para poder hacer su respectivo despacho. Sí, básicamente ese es el wave picking o picking por olas. Entonces, como les mencionaba, el picking pues simplemente es ir a sacar la mercancía, pero como estamos en una materia logística, ustedes tienen que tener clarísimo que el método que yo escoja para ir a hacer ese procedimiento, pues tendrá un impacto en tiempo y ese tiempo en costo, y ese costo pues seguramente afectará positiva o negativamente la rentabilidad de la empresa. Entonces ustedes como ingenieros pues tendrán que determinar qué tipo de método utilizar de tal forma que los beneficios para la compañía sean mayores. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Señor. Súper.
Entonces vamos con esta imagen que nos va a ayudar a entender el picking por olas. Entonces tenemos tres zonas de picking. La zona 1, la zona 2, la zona 3. En cada una de ellas generamos olas. Entonces acá primero traeremos el producto E, después el D, los B, los A, los C. Exactamente acá igual. Acá los C, los B, los A. Traeremos todos los pedidos y en una zona prepararemos la consolidación de cada uno. Entonces teníamos 3A, entonces aquí se van los 3A, los 3B, los 3C, un D y 2C. Cada uno tendrá su zona de packing, que es donde se hace el acondicionamiento y el empaquetado. Packing es realmente hacer esto, es consolidar y empacar para luego hacer el respectivo despacho de la mercancía. ¿Sí? ¿Claros? Sí, señor. Entonces, ¿qué es packing? Como les acabo de mencionar, se puede traducir como empaquetar, armar o hacer. Entonces, básicamente se refiere al empaque, al embalaje y al envase de los productos. ¿Cuál es la importancia del packing? Por una parte, el resultado del packing va a ser la primera impresión que tenga el cliente, pues porque cuando yo llego y recibo el producto, lo primero que voy a ver es la forma en que se empaquetó y las condiciones en que llega el producto. Y por otra parte, que dependiendo de esa forma de empacar la mercancía, debería yo garantizar que no tenga ninguna afectación o que no corra ningún riesgo en el momento del transporte o en el proceso de almacenaje, de tal forma que no se vaya a deteriorar o se vaya a averiar la mercancía por haber hecho un empacado, digamos que no adecuado para las características del producto. Entonces es por eso que cuando ustedes compran por internet, eh, o sea, por ejemplo, si ustedes van a Falabella, ustedes directamente van y compran una caja, una vajilla, a ustedes se las entregan en la caja que viene original, la vajilla, ¿cierto? Pero si ustedes la compran por internet, puede que la caja, adicional a la caja, le hagan un recubrimiento especial con más cartón o almohadillas o esas bolsas que vienen microperforadas con aire, de tal manera que se garantice que en el proceso de distribución no vaya a tener ningún impacto, pues porque si les llega a ustedes la vajilla rota, su experiencia de compra sería totalmente desafortunada. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las principales tareas dentro del packing? Entonces, lo primero es la selección del embalaje y el empaquetado. Esto se hace en función del tamaño y número de productos y las características específicas. Pues porque si yo compré, sigamos con el ejemplo, el computador, unas sábanas y la olla. Entonces la persona que esté empacando tendrá que analizar, empaca en una caja por separado todo, o coge una caja grande y mete el computador y la olla, pero de pronto la olla rompe el computador, entonces mejor solo empaca en una caja la olla y las sábanas y en otra empaca por aparte el computador, ¿sí? Ahí se corre el riesgo que me llegue una caja y a los 3 días me llegue la otra.
todo tiene, digamos que todo es variable, o sea, depende qué tipo de decisión tomemos, pues va a tener unos efectos positivos o negativos. Tendrá que analizar qué tipo de caja usar, si una grande, una pequeña, más resistente o menos resistente, si tiene que utilizar alguna herramienta para rellenar como burbujas, icopores, espumas, ¿cierto? Ese era el primer paso. La segunda tarea que tienen que hacer es verificar el despacho que está haciendo. Entonces tendrá que comprobar eh, en términos de cantidad si eso es lo que realmente me tiene que despachar a mí como cliente, el peso, cuánto está cubicando, ¿cierto? Porque esta información seguramente la requiere la empresa de transporte y muy seguramente con esa información nos facturará. Supongamos que la empresa tiene flota propia, pues no pasa nada. Simplemente es para el cálculo si en el camión que va, si toda la mercancía que va para Bogotá, pues ellos van calculando a medida que van empacando, eso va ingresando a un sistema y van determinando cuántos vehículos necesitan para las entregas de Bogotá. Pero si eso lo hace una empresa tercera, una empresa de transporte, adicional a esa información, pues con eso es que nos va a facturar a nosotros el servicio de transporte del mes, con todo ese peso y ese volumen, más los destinos, básicamente con eso liquidan los fletes de cada caja. Y pues con eso nos llegará la factura al final de mes. Entonces, esta persona tiene que encargarse de garantizar que la información de peso y volumen sea la correcta. Y el tercer paso o la tercera tarea será etiquetar para su despacho. Entonces, básicamente, tiene que etiquetar al exterior de la caja cuál es el número de referencia, la dirección hacia dónde va, algunas veces identificar con un código de tracking, o sea, un número de guía, por ejemplo, la guía de transporte que ustedes normalmente ven cuando despachan, cuando reciben mercancía. O colocar un código de barras que cuando la bodega es totalmente automatizada o semiautomatizada, en las salidas va escaneando esos códigos para generar los movimientos de inventario. ¿Vale? Entonces, esas son las tres tareas que tiene el packing. A simple vista, como les mencionaba al inicio, pues uno pensaría que es empacar, pero si ustedes se fijan, el empacar también tiene unos elementos que son fundamentales pues, para que la operación logística sea totalmente adecuada. ¿Cómo se relaciona el picking y el packing? Pues a simple vista pareciera que son totalmente diferentes, pero son procesos complementarios. El uno, digamos que requiere del otro, ya que el picking prepara el pedido antes de ser empacado y después el packing se encargará del embalaje del producto. Como les mencionaba, ambos son fundamentales, pues porque pueden generar bastante valor en términos de tiempo y calidad de los pedidos. ¿Por qué? Pues porque un error en alguno de esos procesos, por ejemplo, despachar, ¿qué tal que no me llegue el computador y me llegue una porcelana? Mi disgusto como cliente sería gigante porque yo no compré ninguna porcelana. O qué tal que me llegue el computador dañado porque no pusieron el suficiente cartón para proteger la mercancía. Entonces, ambos procesos son fundamentales. Adicional a eso, el picking y el packing, pues normalmente son tareas consecutivas, o sea, primero el picking, ¿cierto? Y después el packing, pero se pueden hacer casi que simultáneas con el pick to box. ¿Se acuerdan que era ir metiendo todo de una vez en la caja del cliente?
O sea, yo voy y la persona que está sacando la mercancía de una vez la va metiendo en un carrito con la caja que le va a llegar al cliente. Es la forma de hacerlo, digamos que más coordinado posible. De lo contrario, pues tienen que ser procesos totalmente independientes. Primero va alguien y desconsolida y se la lleva a otra persona para que esa persona se encargue de alistar los pedidos, que sería el packing. Entonces, como les mencionaba, para lograr coordinar todos esos movimientos, pues sí o sí necesitamos un sistema de gestión que nos ayude a analizar cuáles son las rutas y cómo asignarle las tareas a los diferentes operarios. ¿Cómo podemos hacer esos procesos más eficientes? Pues lo primero es contar con el software. Sin él difícilmente podríamos analizar estos procesos. Y después sí tener en cuenta diferentes factores. El primero que debemos tener en cuenta es limitar el número de movimientos y puntos de contacto. O sea, entre menos paradas tengan que hacer los operarios, pues menor tiempo se van a llevar a cabo en las rutas y por tanto voy a poder hacer la preparación de pedidos con mayor tiempo. ¿Cierto? Entonces, eso sucede, por ejemplo, que ustedes compren en internet hoy, no es lo mismo que ustedes compren hoy, ahorita a las 10 de la noche, por la página de Falabella, seguramente mañana en la mañana Falabella estará alistando los pedidos de los que compraron hoy en la mañana, pero tal vez no alcancen o no tengan la capacidad para en un mismo día sacar todos los despachos, incluyendo el pedido que ustedes hicieron hoy a las 10 de la noche. Entonces, entre más rápido sean esos tiempos de preparación de pedidos, pues la oferta de valor de la empresa se vuelve mucho más competitiva, porque si es totalmente rápido, puede que hasta en el mismo día, o sea, si yo compro mañana a las 10 de la mañana, de pronto alcancen a sacar el pedido a las 3 de la tarde y puede que me lo estén entregando a mí a las 6 de la tarde. Entonces, se vuelven empresas totalmente exitosas por medio de su modelo logístico. ¿Ven? El segundo punto que deben hacer ustedes como ingenieros es estudiar la eficiencia del método del picking. Ya les mencioné pues que hay diferentes formas de hacer el picking. Entonces, si lo hacemos por operario o hacemos una ola y lo hacemos por tipo de producto, sea cual sea la forma en que lo hagamos, tenemos que analizar que sea realmente el método más eficiente en términos de tiempo. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es subdividir los procesos y analizarlos por aparte. Entonces, ¿cuáles son los tiempos que me estoy gastando en hacer el picking y cuáles son los tiempos que estoy haciendo en hacer el packing? Y si de pronto encuentro que hay tiempos muertos en el packing debido a que el packing es mucho más rápido que el picking, entonces, ¿cómo usar ese recurso? Pues para poder hacer un picking más rápido, pues porque de nada me sirve tener a una persona acá esperando que le traigan mercancía para consolidarla y él tener ahí tiempos muertos. Entonces podría tener menos personas en el packing y más en el picking de tal forma que ambos procesos sean totalmente eh, similares en términos de tiempo. Y el tercero es evaluar las soluciones de automatización, o sea, es decir, dentro de todo mi proceso de picking y packing, qué cosas yo puedo automatizar o robotizar. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, hace un par de clases que vimos las herramientas y los equipos necesarios para las operaciones de almacenamiento, en donde veíamos un robot que, por ejemplo, se encargaba de coger las cajas y ponerlas en una estiba y paletizar toda la mercancía. Entonces,
elementos como ese tipo de robots, transelevadores, transportadores como los pallet shuttle, eh, pueden llegar a generar un impacto positivo en la eficiencia de mi proceso de almacenamiento. Entonces, como les mencionaba, el packing también se puede automatizar con los robots que vimos hace un par de días, perdón, hace un par de clases. Y el cuarto punto es analizar el embalaje. Entonces, básicamente en términos de calidad del embalaje, puesto que entre menos averías yo tenga por la mercancía que estoy despachando, pues el margen de productividad de mi compañía va a ser mucho más alto. Entonces, básicamente es analizar qué tipo de elemento puedo yo requerir, como sistemas que producen rellenos de papel o bolsas de aire, almohadillas, icopores, espumas, cualquier tipo de elemento que me ayude a proteger y a conservar la calidad del producto durante el transporte. ¿Qué otra cosa con respecto a los embalajes? La estandarización de embalajes. Esto con respecto a la cantidad, por ejemplo, de cajas que yo tenga. Si tengo 30 tipos de caja por 30 tipos de tamaño, seguramente eso me va a dificultar el proceso, pues porque el operario tendrá que analizar qué tipo de caja. Profe, Dime. perdón, ¿puedes colocar la imagen anterior, por favor? Claro que sí. ¿Está? Sí, señor, gracias, profe. Vale. Entonces, estábamos hablando del embalaje, entonces analizar el embalaje, qué cosas puedo optimizar. Dentro de esos aspectos estaba, bueno, la instalación de máquinas automáticas para lo que les mencionaba, rellenos de aire, espumas, y copores, la estandarización de las cajas para evitar errores y derroches. Entonces no es necesario tener una infinidad de medidas, con 3 o 4 tipos de tamaños seguramente podemos agrupar todos los productos que nosotros despachamos. Y el diseño de la caja también permite ahorrar tiempos. Hay cajas que hay que armar paso a paso y que me pueden demorar muchísimo tiempo en un operario, como hay cajas que tienen sistemas automontables que básicamente simplemente es hacer 1 o 2 operaciones y la caja queda totalmente armada y lista para que empaquemos los productos. Otro elemento con el que podemos buscar mayor eficiencia es con el sistema de picking por voz. Es un tema bastante útil, ya lo habíamos mencionado creo que en alguna clase. Simplemente son dispositivos que a través de la voz se conectan con el sistema de almacén y convierten las órdenes en comandos para que el operario simplemente escuche qué es lo que tiene que hacer, o sea, es decir, a qué pasillo tiene que ir y cuántas unidades tiene que desconsolidar de cada tipo de producto. Luego ejecutado, el operario también mediante la voz confirma sus movimientos para que la información quede registrada y vaya siendo procesada para que le dé las indicaciones del siguiente pedido y así pedido por pedido.
Entonces, como les mencionaba, básicamente el software del almacén le da las órdenes al dispositivo de picking, que se lo traduce al operario por voz. El trabajador recibe el mensaje en su auricular con la ubicación exacta a donde se tiene que dirigir y la cantidad de unidades que tiene que recoger. Cuando lo haya hecho, básicamente dicta que ya fue ejecutada y el software toma como realizado el proceso de picking. Vamos a ver un video rápidamente y con eso finalizamos el encuentro del día de hoy, muchachos. Les voy a enviar el link a través de el chat para que lo vean desde sus dispositivos. Que estamos usando, que es de última generación, el voice picking. El voice picking, fundamentalmente, la ventaja más grande que nos está dando es mantener las dos manos del operador libre. Cada operador tiene su auricular, tiene su consola en un cinturón, mediante un usuario que es personal de cada chico. Él accede al sistema y empieza la preparación totalmente libre de objetos en las manos. El sistema le asigna una orden, le asigna un pasillo, él debe validar esto, sí, una vez que está en el pasillo, y le asigna una posición. Una vez que está en esa posición, le pide un código de validación de la caja que se encuentra justo ahí. Esto es el primer chequeo que ya tiene el sistema, el primer chequeo de stock. Ahí ya le dice cuántas cantidades debe tomar y una vez que termina, le pregunta cuántas cajas, cuántos pisos quedan en esa ubicación. Él se lo confirma y si esto coincide con lo que está en el sistema, se lo valida. Una vez que se lo acepta, el sistema lo asigna a la posición siguiente. Y así, posición por posición, hasta que él completa el pedido. Bienvenido al sistema de Boconet. El operador actual es Facundo.cs. ¿Ya listo? Listo. Contraseña. 2. Pedido 9041134. Listo.
Pasillo 615. Listo. 027. ¿Cuánto más? 408 restantes en 5 artículos de línea. 027. Listo. Debe decir el dígito de verificación. 115. Seleccione 30. Cantidad de pisos en el paquete. 7. 7, correcto. Sí. Cantidad de cajas en el paquete. 4. 4, correcto. Sí. Datos enviados correctamente. Para continuar, diga listo. Listo. Pasillo 619. 018. Cantidad. 108. 018. $886. Seleccione 108. $108. Cantidad de pisos en el paquete. 3. 3, correcto. Sí. Cantidad de cajas en el paquete. 2. 2, correcto. Sí. Datos enviados correctamente. Para continuar, diga listo. Listo. Selección completa. Entregar y llevar a muelle 16, pedido 9041364, contenedor 8465698. Listo. Diga el dígito verificador del muelle. 0711. Asignación completa. Para la próxima asignación, diga listo. Listo. Pedido 9041375, Listo. pasillo 623. Con el sistema anterior que usábamos de escáner, el preparador tenía a su alcance todo el listado y el preparador elegía en su momento, priorizando volúmenes, pesos, qué caja poner primero y qué caja después. Hoy por hoy, con el voice picking del preparador, cada vez que llega a una ubicación, esa es precisamente las cajas que él debe poner como base y después lo manda a la siguiente que quedaría en escala y así sucesivamente hasta que termina la totalidad del pallet. Se elimina ese tiempo que se usaba antes en decidir a ver qué producto pongo primero, cuál elijo entre este y este. Todo ese trabajo ya fue previamente realizado y hoy el voice hace que la preparación sea mucho más dinámica. Actualmente el sistema voice picking es lo mejor que existe en el mundo en la preparación de pedidos. ¿Listo, muchachos? ¿Ya vieron el video? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, básicamente es como, ok, básicamente es una herramienta que traduce las órdenes que debe dar el sistema, el software, que es el que está analizando, versus las acciones que está haciendo el operario. Entonces, es una herramienta tecnológica bastante útil para poder hacer los procesos de picking. Esos eran nuestros temas, muchachos. No sé si tengan alguna inquietud, alguna duda, pregunta. No, no, señor, por mi parte. Vale, entonces permítanme, voy a tomar asistencia. Y así damos por finalizado el encuentro.
Listo, muchachos, entonces no es nada más por hoy. Los dejo para que descansen. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Gracias, profe. ¿Vale? Buenas noches. Buenas noches. Bien, un Buenas abrazo noches. para todos, que descansen. Profe, Sí, profe, dime. ay, profe, es que a mí se me olvidó preguntarte, el taller que habías puesto, ¿tú al fin la calificaste? ¿Que has puesto un ensayo y el taller No, de las 8 preguntas? el taller de las 8 preguntas quedó como nota para este corte, entonces no hay afán. Yo les dije que me lo podían enviar a través de correo electrónico. Ah, pero digamos, yo lo subí a la plataforma, ¿no hay problema? ¿O te No, lo no, reenvío? no. No, no te preocupes. Yo te lo califiqué, pero ya quedó en la nota del tercer corte. Ah, listo, profe, gracias. Vale, con gusto. Profe, Sí, dime. ¿qué tal, profe? No sé si se acuerda de mí, yo con su mes hablé el viernes pasado. Yo pues estaba incapacitado desde el 5 de mayo hasta el viernes. Y pues yo hablé con su merced para preguntarle sobre el tema de qué actividades eran Ah, pendientes para sí, presentarle. sí, sí. Sí, pero no lo he revisado. ¿Y tú en qué materias estás conmigo? En inventarios, en métodos y tiempos y en almacenamiento. Dame un minuto y tomo nota, porque ya se me había olvidado, la verdad. Sí, señor. Dale, entonces me dices que métodos, inventarios y almacenamiento. Sí, señor. Yo hoy le entregué una información a coordinación académica. Me estaban pidiendo propuestas para, tú sabes que se viene la semana académica, la semana de élite. Sí, señor. Entonces, en cada materia, la idea es que haya algún ponente que presente alguna imagen tipo póster con algún tema, con algún análisis. Entonces, me acordé de ti y yo te propuse, yo ahorita más tarde voy a enviar ese correo a todos, a los que Sí. propuse, pues a ver si el tema están de acuerdo con la metodología y ahí reemplazaríamos, por ejemplo, podemos reemplazar la nota del parcial final o en tu caso reemplazar diferentes trabajos que tengas pendientes. Entonces, no sé qué te parezca, yo ya te busco en qué te haya propuesto y si estás de acuerdo con eso podemos... Apellido es Jula, ¿cierto? Sí, señor. Mira, por ejemplo, en métodos y tiempos, eh, te estoy proponiendo a ti para que presentes, puede ser un póster o una presentación con los últimos estudios más recientes de tiempos y movimientos. Esa información la encuentras en plataformas dentro de buscadores, por ejemplo, de la universidad. Ahí encuentras esa información. No sé si quieras, de hecho yo tengo un par de documentos también, entonces, si prefieres, entonces con esa nota reemplazamos varias de las que tengas pendientes en métodos y tiempos. Y solo tienes que hacer Claro, sí, esa señor. actividad. Listo, profe, no hay problema. Esas métodos y tiempos. Y tú me dices que tienes pendiente también almacenamiento, ¿cierto? Sí, señora, inventarios. Y es que, profe, Mm, estaba revisando
las notas que su merced subió y Sí, en almacenamiento me hace falta una nota, que ¿de eso qué fue una, trabajo? sí señor, uno que dice taller videos, algo así, que eso me acuerdo que era lo Tal- de una empresa de Suecia, que habíamos mirado, o sea, que tocaba ver el video y eran 3 preguntas, y ese yo, Ok, ¿y ese cómo lo enviaste? sí señor, Bueno, entonces déjame, yo reviso porque no sé. Nota de videos. sí, profe, es de almacenamiento, es la nota número 3 que dice taller videos, y Listo, ese yo pues busco. ¿Me lo consta así como enviaste por correo o lo subiste a la plataforma? al correo, profe. Ah, vale, entonces yo lo busco. Entonces, por métodos y tiempos, si quieres desde ya puedes empezar a buscar lo que te digo, búscate en Cielo. Cielo es la Sí, plataforma, Cielo, perdón, Cielo es un buscador dentro de la plataforma de la universidad. Igual tú puedes buscar en Google también Cielo. sí, señor. SC, o sea, S, Cielo. Y en Sí, señor. Cielo buscas estudios más recientes de métodos y tiempos. Y la idea es como que hicieras un pequeño resumen. Yo en alguna de las clases les conté como el resumen general, pero pues la idea será que tú presentaras como en un slide o en 2 slides que se ha hecho, sí, o básicamente como un resumen informativo y ya. Listo, sí, señor. Y Listo. con eso reemplazamos las notas de métodos y tiempos. Y Sí, los señor. otros, pues sí, ya, es que en las otras materias ya propuse personas, pero pues sí, ¿en cuáles crees que te faltan más notas? ¿En almacenamiento Pues, profe, yo pues estuve revisando las o notas en en la plataforma inventarios? y pues de las materias que veo con su merced solamente me hace falta esa nota, del Sí, segundo corte solo esa nota, la del taller de los videos. Las notas que me hacen falta para este es para el tercer corte, que son todas las que hacían falta o sea, cuando me pasó a mí lo que me pasó, estábamos en el tema de que su merced había dejado como unos trabajos que tocaba subir a la plataforma. Y eso creo que es de tercer corte, sí, porque sí, sí. ya, Pues mira, en almacenamiento hay un taller que es bastante extenso también, son 8 preguntas, o sea, no son 8 preguntas, sino sí, son ocho señor. puntos. No sé, si quieres, también te reemplazo esa nota con un par de slides o una imagen que tú presentes con, obviamente esto es para la semana élite, ¿no? O sea, tiene que ser algo muy bien elaborado, ¿no? Sí, señor, claro. En almacenamiento hay un tema que es el almacenamiento 4.0, que es como lo último en almacenamiento en tendencias. Pero básicamente lo que habla es de tecnología, o sea, es robotizar. Ahí hay un tema que es innovación y tecnología aplicada al almacenamiento 4.0. Si quieres, entonces te asigno ese tema y con eso te reemplazo ese taller de los 8 puntos. Y tú te encargas de esos dos temas. Sí, señor. Profe, una pregunta, ¿a mí eso me toca exponerlo? O sea, hablar así en público sobre esas... Mm, Me corchas, la verdad, no estoy seguro porque es que eso lo gestiona coordinación académica. Yo lo que sé es que sí se monta en una plataforma web, o sea, no estoy seguro si es en la página o en un drive, se monta el documento, pero tanto como que lo presentes, pues no sé, la verdad, ahorita en este tema como la cuarentena, pues como todo lo estamos haciendo de forma virtual, no estoy seguro. Pero pues no hay, digamos que no te afanes por eso. En caso de que lo hicieras, pues lo preparamos, si quieres yo te apoyo y simplemente es que tú se lo cuentes a tus compañeros como si lo estuvieras exponiendo en la clase. Entonces te Ah, bueno. propongo, toma esas dos, no, toma esos dos trabajos y con eso reemplazamos las notas pendientes de esas dos materias. O sea que solo te debería, solo me seguirías debiendo Inventarios. inventarios. Sí, Ahí señor. me toca revisar qué hay pendiente de ti. Entonces yo ya ahorita les envío el correo
Sí, a señor. todos y pues ahí ya te reemplazo. Yo había puesto otro estudiante acá, pero pues de acuerdo a tu tema, pues es mejor pues te ayudo y pues ahí es más sencillo que hagas esto y ya. Listo, Entonces, profe, no hay problema. quedamos con almacenamiento. Almacenamiento, entonces, yo te puse póster, no sé si tú vas, póster es como una imagen, como una foto, una infografía, Sí, donde señor. en una sola imagen, tú desarrollas todo un tema. Obviamente es un tema muy resumido, ¿no? Pero gráficamente tiene que ser súper ilustrativo. Listo, profe. Entonces sería innovación y tecnologías aplicadas al almacenamiento 4.0. Ahí sería que hables como de todas estas herramientas del voice picking, del palette shuttle, de los robots, de los transelevadores, como todo el tema de la tecnología en el almacenamiento 4.0. Y en el de métodos y tiempos, que hagas la búsqueda en cielo, o yo te puedo enviar el paper también. Con ese nomás tienes bastante información y ya ahí puedes hacer un resumen de qué es lo último que se ha hecho. Ahí salían, recuerdo yo que estudios, por ejemplo, que eso me parece interesante, eh, para la industria de la salud. Entonces sería como que te enfocaras también buscando eso, pues porque como siempre que hablamos de métodos y tiempos nos imaginamos al operario, en la línea de producción, ensamblando, pero al parecer los últimos estudios los han enfocado más al área de la salud. No sé exactamente en qué, si en la odontología, en las cirugías, o en qué tipo de procedimientos, no sé, pero al parecer pues los estudios de tiempos y movimientos han sido bastante útiles para que los procedimientos médicos se puedan hacer con mayor agilidad. Listo, profe. Entonces, con esos dos temas ahí ya reemplazamos las notas que tengas pendientes, ¿listo? Listo, profe, no hay problema. Entonces, pues, si su merced me puede hacer el favor de enviarme esa info, si no, pues yo la busco también aparte, ¿listo? Listo, no, yo te envío el paper, no te afanes. Listo, profe. O Y sea, solamente con entonces ese tienes gran parte. solamente quedaríamos pendientes con inventarios y con la nota de Sí, almacenamiento que le comento, profe. listo, listo, dale, de una. Sí, señor, sí, porque Vale. esa sí me hace falta ahí. No, no te afanes que no pasa nada. Listo, profe, una pregunta. ¿Cuándo tengo tiempo, hasta cuándo tengo tiempo para entregarle eso? Eh, ese es el problema, que eso creo que es el 20, es la otra semana, el 27 y 28. Yo ya les voy Sí, a mandar el correo, mejor dicho, ahorita apenas acabe la clase, les envío el correo a todos para que si están de acuerdo, pues lo preparen. listo, profe, igual como este fin de semana es festivo, entonces ahí lo aprovecho también. Ah, vale, listo, súper. Sí, señor. Sí, no hay problema, lo que necesite me dice, profe, y ahí cuadramos las notas. Listo, listo, dale. Listo, así quedamos, José, un abrazo. Listo, profe, muchas gracias. Qué Vale, pena. chao, que estés bien. Bueno, profe, que esté bien. Chao.